Les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 16. Hoy empezamos el último capítulo de Romanos. Es el capítulo prácticamente de conclusión de Pablo a una carta de 16 capítulos llena de doctrina, de contenido, de mucha información. Y les pido que antes de hacer la lectura, primeramente vamos a dirigirnos a Dios en oración, pero les pido que muchas veces cuando vemos una lista de nombres, cuando leemos genealogías, somos dados a saltar porque quizás no le conocemos a ninguno. De hecho, no le conocemos a ninguno que a las personas que sabemos quiénes son. Y somos dados a saltar. Por ejemplo, en Mateo somos dados a saltar la genealogía, ¿verdad? Y quizás no vemos muchas veces valores, hasta que encontramos que Mateo nos muestra algo, ¿verdad? Capítulo 16 de Romanos también tiene mucha información. A pesar de que tengamos una lista de nombres del 1 al 16 que vamos a estar estudiando hoy, de que Pablo nombra a 26 personas, pero Pablo dice cosas de estas personas. Y vamos a ver qué implican. Entonces vamos a dirigirnos a Dios en oración y leemos, ¿está bien? Padre, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos por tu palabra. Ella tiene poder, Señor, en nuestras vidas. Cada palabra fue inspirada por ti. Fue puesta en las Escrituras, en lo que tenemos hoy, Señor, para nuestro beneficio, Señor. Ayúdanos a comprenderlas, a que valoremos cada palabra y que meditemos en ella, Señor. Dejamos nuestras vidas, este momento de estudio en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando llegamos al capítulo 16 pareciera que ya terminó la parte importante de Romanos, en un sentido. En realidad Pablo continúa, de hecho que continúa hablando relacionado a lo que Dani había dicho, ¿verdad? Dani había enseñado el último sermón de que la manera en que cualquier hermano puede ayudar y servir en la iglesia era, ¿por qué medio, hermanos? La oración, ¿verdad? ¿Recuerdan? En esta lista quiero que nos pongamos un lente y tratemos de identificar, aparte de pronunciar los nombres raros, que podamos mirar. Y quiero que cuando leamos piensen en esto, que identifiquen las veces en que Pablo muestra su afecto y su cariño hacia estas personas. Vamos a leer y tratemos de identificar eso. Dice Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, dice, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo.
Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. En esta lista de nombres, no solamente vemos el afecto que tiene Pablo por estas personas. Imagínense, Pablo, los primeros 2 versículos, Pablo lo que hace es recomendar a Febe, pero del 3 al 16, Pablo menciona 17 veces el mandato saludad. La palabra más importante, vamos a decir, es, aunque para nosotros ya es repetitivo, ya saltamos, ya dale, y pasar el nombre también porque es difícil de pronunciar, pero le manda un saludo a estas personas. Y en algunos casos describe cualidades de estas personas, cualidades muy interesantes que nos ayuda a ver cómo la iglesia de ese tiempo se comportaban. En esta mañana, hermanos, quiero que nosotros nos centremos. Hay mucha información, aunque pareciera que no, pareciera que son simples saludos. Hay mucha información, pero quiero que nos centremos en 3 cualidades que vemos principales de todo creyente, que vamos a ver aquí. Y vamos a agrupar varios versículos que hablan de la misma cualidad, porque prácticamente Pablo repite las mismas cosas de algunos hermanos, de algunos también tienen muchas cosas en común, la manera en cómo hace su saludo. Entonces, la primera cualidad que vamos a ver hoy es que los hermanos sirven a Dios para el crecimiento de la iglesia. Los hermanos al cual Pablo saluda o recomiendan sirven a Dios para el crecimiento de la iglesia. Y de hecho que Pablo empieza los primeros 2 versículos recomendando a una persona que sirve a Dios. En este caso a una mujer que sirve a Dios. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Pablo empieza su sección o su conclusión recomendando a una persona. Los comentaristas piensan y agregan de que lo más probable, la persona encargada de llevar la carta a los romanos fue Febe. Porque Pablo concluye diciendo, le recomiendo a esta hermana. ¿Y qué pide? Le pide y le manda a los hermanos de Roma a que la reciban como es digno de los santos y que la ayuden. Y argumenta por qué. Lo que dice Pablo de esta hermana es que ella era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Cencrea era un puerto marítimo, era una ciudad que tenía un puerto marítimo en Corinto. Sabemos que cuando Pablo escribió la carta a los romanos estaba en Corinto. Entonces, en un sentido era lo más fácil. La manera en que había correspondencia en ese tiempo no era que le llamaba a Corinto Vox o algo así. No, vos mandabas tu carta por medios de enviados. En este caso mandabas por personas que iban a ciertos lugares. Y ella era diaconisa de la iglesia de Cencrea. La palabra diaconisa es la palabra diáconos. Esta palabra denota el servicio. Es la palabra que usamos para el servicio.
Febe era reconocida por su servicio. La palabra diácono se utiliza en varias partes. El griego diácono, no la palabra como lo traducimos nosotros, se utiliza en varias partes de la Escritura para mostrar el servicio. Romanos mismo, Pablo utiliza la palabra diáconos para referirse al gobierno que es servidor de Dios. En Romanos 13:4, vamos a abrir Romanos 13:4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Y el 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 15:8 hace referencia acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El cual vino a ser siervo para la incircuncisión. 15:8. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Vino a ser siervo de la circuncisión. Y aquí utiliza con el enfoque de diaconisa. Si bien este versículo es muy utilizado, y lo aclaro, es muy utilizado para poder, hay dos posturas acerca del uso de diaconisa. Uno para mostrar el servicio y otro es para mostrar que existe la manera oficial de tener diaconisas o diáconos mujeres dentro de la iglesia. Si bien la mayoría, aunque piense que solamente las personas oficiales de la iglesia, los ancianos, diáconos, son las personas que son llamados al servicio, eso es un error. Todos los creyentes somos llamados al servicio. Todos los creyentes, toda la iglesia es llamada a servirnos unos a otros. Entonces, si es por un lado o por el otro, al fin y al cabo esto implica un servicio. Esta mujer, Pablo la reconoce y dice, ella es nuestra hermana. Imagínense, Pablo le recomienda, le incluye como su hermana y obviamente la hermana de las personas que iban a recibir la carta. Y destaca su servicio, porque después vamos a ver que justamente en el verso 2 resalta cuál era el servicio que aplicaba esta mujer a la iglesia. Pero aún así, hermanos, todos somos llamados a servir. Todos los creyentes son llamados a servir. Sea la posición en la que te encuentres, sea que si sos hombre o mujer, sos llamado a aplicar tus dones para el servicio a Dios y a la iglesia. Es notable que Pablo dice, le recomiendo a la hermana que es servidora de la iglesia de Cencrea, pero también dice a los hermanos que ustedes le reciban y que le ayudéis. En un sentido, que le sirvan, hermanos, le dice a los romanos. Que le reciban en su casa, que le sirvan en las cosas que necesite. Y eso dice en el verso 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y luego que dice, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está pidiendo que se le reciba a esta hermana, que se le hospede, que en un sentido se le reciba con los brazos abiertos y que estén dispuestos a ayudarle en toda cosa que necesite. En otras palabras, Pablo está pidiendo que los hermanos sirvan a la hermana, que le ministren. La palabra ayudéis, vamos a ver qué vemos. Aquí vemos ayudéis y ella va a ayudado. Son palabras diferentes. La palabra ayudéis que ha aplicado a los hermanos de Roma es estar o asistir, estar preparado para. Es la actitud y la disposición
de una persona para ayudar o asistir en el momento que se le necesite. Cuando le dice, hermanos, ustedes ayúdenle, le está diciendo, ustedes prepárense para ayudarle, estén listos para lo que ella necesite, ustedes les puedan ayudar. Eso está diciendo. Es muy difícil ver esa actitud muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Por lo general nosotros venimos y encontramos una actitud de que quizás, ¿qué voy a recibir yo de los hermanos? Más que qué yo voy a dar a los hermanos. Es diferente, nuestra actitud debe ser una actitud de servicio, estar dispuesto a ayudar al hermano, sea la situación que sea, estar listo, preparado, ¿verdad? Y la razón por la cual debían de ayudarle es porque, dice el 2, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo va a describir cuál es su servicio con esa palabra, ha ayudado. Ella ha servido a muchos hermanos. No solo a Pablo, sino a muchos, dice. La palabra ha ayudado, a diferencia de la otra palabra que la ayudéis, que decía estar listo para asistir, la palabra ha ayudado implica una persona que ha sido benefactora, que ha ayudado económicamente o que ha financiado a Pablo en sus labores o que ha ayudado a muchos hermanos necesitados quizás. Pero no tenemos que confundir, Pablo no está diciendo, hermanos, ayuden en todo lo que quieran a esta persona porque ella tiene dinero. No, no dice eso. Pablo está diciendo que ayuden porque ella ha ayudado mucho. Ha sido útil en el servicio a los hermanos, edificando a los hermanos. No es porque ya tenía posesiones que se debería de ayudarle. De hecho que Santiago nos muestra de que cuando entra un hermano, ve que viene un hermano de un nivel económico alto, vos le decís, vení y sentate acá primero y al que es pobre, sentate ahí debajo en el piso, qué sé yo. No hay distinción en la iglesia. Aquí la diferencia que puede haber es entre que vos pones tus servicios, tus dones a beneficio de Dios o a la iglesia o no pones. Y ella ha ayudado, ha aportado para que los hermanos y la predicación del evangelio siga. Es notable que dentro de los servicios, la primera persona que vemos que ha servido a la iglesia, en este caso es Febe. También tenemos a Priscila y Aquila, que dice que son mis colaboradores en Cristo. No vamos a profundizar eso ahora, porque en el segundo punto vamos a dar mayor énfasis. Luego continúa y hace referencia al hermano Urbano, mi colaborador. Y en el verso 6 menciona y dice, saludad a quién, a María, la cual ha trabajado mucho. Esa palabra ha trabajado mucho. La encontramos también en el verso 12, donde menciona, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. En presente está aquí, Y luego continúa, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo, del verso 3 al 16, menciona a 26 personas. O sea, sin contar la fe, ¿verdad? A 26 personas, de las cuales 9 son mujeres, de las 26. Y de estas 9 mujeres, 5 son mujeres que se destacan por el servicio. La palabra ha trabajado implica trabajar duramente. Es un trabajo pesado que resulta en fatiga y mucho cansancio. Estas mujeres han servido a la iglesia, han servido mucho. Dice, enfatiza la palabra mucho. ¿Cómo lo hicieron? No nos describe Pablo de qué manera han servido. No sabemos y la Escritura no nos da la manera en cómo ellos aplicaron su servicio. Pero el hecho es que Dios, hermanos, ha diseñado
del hecho de que Dios haya diseñado que el liderazgo espiritual sea llevado por hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan aplicar sus dones para el servicio de la iglesia. No debería desanimar a ninguna mujer a aplicar sus dones. No sabemos de qué manera sirvieron, pero lo más probable puede ser que, como Pablo menciona en otros capítulos, como en 1 Timoteo 5, 9 al 10, estas mujeres hayan servido con su testimonio, criando en el Señor a sus hijos, siendo hospitalarias, cuidando a los enfermos, ayudando a los afligidos, a los necesitados, cuidando a los enfermos, a los hermanos. Lo más probable hayan servido así. O como dice en Tito 2, capítulo 2, 4 al 5, estas mujeres sirvieron en alguna manera ministrando a otras mujeres, o ministrando o enseñando a niños, ayudando a las personas que necesitan, enseñando a amar a sus maridos, a otras mujeres, y amando a sus propios maridos, es servir a Dios. Cuidando el testimonio de la palabra. Es la manera en que quizás hayan servido, ¿verdad? La Escritura no nos muestra, pero es notorio que el creyente, sea quien seas, todos somos llamados al servicio para la iglesia. Todos somos llamados al servicio para la iglesia. Quiero hacer dos menciones de dos versículos más que hablan acerca de que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también habían mujeres que apoyaban su ministerio. Por ejemplo, en Lucas 8:3, abramos nuestra Biblia en Lucas 8:3. Dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres que con sus bienes servían a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27:55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José, y continúa. Son personas que servían a nuestro Señor Jesucristo. Pablo no solamente menciona a mujeres, también saltamos porque vamos a ver en el segundo punto, menciona a Aquila, a Urbano, también menciona a Andrónico, hermanos que eran colaboradores, compañeros de ministerio, personas que servían a la iglesia. Todos pueden y deben servir en la iglesia. Sean hombres, mujer, sea que tengas muchas cualidades o pocas, no importa. No es que no hay lugar, claro que sí hay lugar. Habíamos visto que una modalidad, un tipo de servicio que somos llamados a aplicar, vimos con Dani, que es la oración. Se necesita personas que oran, se necesita personas que ayudan. Se necesita. Y no solamente se necesita, somos mandados a aplicar y administrar nuestros dones que Dios nos dio a todos los creyentes para la obra, para el ministerio. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelos a otros. Hermano, tu don no es para vos, no es, viste cómo yo sé hablar para mí, o viste cómo yo sé administrar, o viste cómo, no, tu don es para otros.
Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado capacidades, dones, para que vos puedas aplicarlo para el beneficio y la edificación de la iglesia. No para estar como espectador todo el tiempo. Pablo hace una lista de personas que sirvieron sin importar el nivel económico, racial. Si bien nosotros no nos damos cuenta, pero los nombres que mencionamos, María, Trifosa, Pérsida, son nombres de mujeres o de hombres amplias. Son hombres y mujeres que eran diversos. Eran personas esclavos, otros eran personas judías, otros eran griegos, otros eran pudientes como Priscila y Aquila. Se supone que eran pudientes porque ellos tenían una iglesia en su casa. Para tener una iglesia en su casa implica tener una casa grande. Como Febe, que eran personas a nivel económico alto, como personas a nivel esclavos, que trabajaban día a día por su comida. No importa en qué situación vos te puedas encontrar. Todos somos llamados para aplicar nuestros dones al servicio de la iglesia, para el beneficio de nuestros hermanos. Supongamos que Pablo, me gusta mucho este ejemplo que dio Michelén, supongamos que Pablo estuviera en la actualidad hoy con nosotros y no tuviera que mandar una carta. Y él está lejos, no sé, está en Encarnación y nos manda una carta y tuviera que poner y saludar a las personas. La primera pregunta que te haría, ¿te saludaría a vos en la actualidad? ¿Pondría tu nombre o te reconocería a vos? Y si te saludaría, ¿qué diría de vos? ¿Resaltaría tu servicio o simplemente saludarle y está? Hermanos, en la iglesia nosotros venimos para servir, para administrarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Nosotros no venimos para recibir qué me dicen los demás, sino para servir a otros. Dice ahora en Filipenses, porque el mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, el verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, si va a venir a servir, hermanos, no vengas para tu vanagloria. Mira lo que hice, cómo hice esto, aquello, no. Antes bien, con humildad. La actitud de una persona que tiene servicio o que sirve debe ser con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mirando a mi hermano, él es superior a mí, no yo soy superior. A mí lo que me tienen que servir, no. No mirando cada uno por lo suyo propio, como digo, ¿qué tengo que yo recibir de ustedes? Sino cada cual por lo de los otros. Y dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y su servicio fue haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro ejemplo de servicio. Cristo vino para morir en nuestro lugar, por nuestros pecados,
Obviamente nosotros somos inferiores, somos nada, pero Él murió por nuestros pecados, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él se humilló, no solamente que se humilló para hacerse hombre, sino que otra vez se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mayor ejemplo de servicio, al cual nosotros, y Pablo nos manda a que imitemos. Haya pues este sentir. Aunque esta lista pareciera una lista simplemente de nombres, nos muestra que Pablo tenía un gran afecto por personas que servían a la iglesia. La segunda cualidad que vemos, la primera es el servicio a la iglesia. La segunda cualidad que vemos eran de hombres y mujeres que colaboraban sacrificialmente en la predicación del Evangelio. Uno es servir a la iglesia, a los hermanos. Otro es servir para que el Evangelio sea expandido, que nuevas personas que no conocen a Cristo conozcan, y estar dispuesto hasta morir por ello. Pablo no solamente resalta esta cualidad de personas que estaban dispuestos a morir, sino que le llama colaboradores, compañeros míos, que estaban dispuestos a sacrificar su vida. Dice el verso 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La palabra colaboradores es también entendida como un compañero de trabajo. Esta palabra es utilizada por Pablo para referirse a sus compañeros de misiones. Por ejemplo, en el 16:21 dice: os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y continúa, haciendo referencia a Timoteo, la persona que le estaba ayudando en su ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Habíamos visto la predicación del Evangelio. Aquí la palabra colaborador se menciona 3 veces en Romanos 16. La primera haciendo referencia a Priscila y Aquila. La segunda en el verso 9 haciendo referencia a Urbano. Dice nuestro colaborador en Cristo Jesús. La primera es Priscila y Aquila. Estas personas, este matrimonio, eran fieles colaboradores de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo. Pablo le conoció a ellos, relata en el capítulo 18 de Hechos, cuando ellos tuvieron que salir de Roma porque Claudio había mandado que los judíos de Roma saliesen. Entonces, Priscila y Aquila eran judíos, eran parientes judíos en ese sentido. Y dice que cuando se encontraron con Pablo, ellos compartían cosas. Aparte de compartir el Evangelio, en el 18 de Hechos dice que ellos compartían el mismo oficio. Ellos hacían tiendas, armaban tiendas. Y luego dice en el 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a los judíos y a los griegos, los hermanos. Si bien este versículo hace mención que Pablo era el que discutía en las sinagogas, en el verso 26 de Hechos 18, abramos nuestras Biblias, verso 26 del capítulo 18. Capítulo 18, verso 26. Dice que ahí encontraron a un hermano que se llamaba Apolos, el cual también hablaba con denuedo en las sinagogas. Dice, y comenzó a hablar con denuedo Apolos en la sinagoga, pero cuando oyeron ¿quién? Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Les pusieron todo el Evangelio. Les nutrieron, eran compañeros de Pablo del Evangelio. Eran personas que viajaban,
que estuvieron en Éfeso, que estuvieron en Corinto, que ahora en Roma. Porque Pablo está mandando esta carta por medio de Febe y le está mandando a los romanos y le dice, saluden a Priscila y Aquila, que están ahí. Son mis colaboradores. De Urbano, que en el verso 9, volviendo otra vez a Romanos, de Urbano no tenemos mayor información de la que tenemos aquí, pero la misma palabra es esta, eran compañeros. Es importante que Pablo ha diferenciado a las personas que sirven a la iglesia para la edificación de la iglesia y personas que sirven para el evangelio y la exposición del evangelio. Eran hermanos, en este caso Urbano, una persona dispuesta a entregar su vida también. Es notable que en ese tiempo predicar el evangelio era cárcel, estar dispuesto a la ejecución, a que mueras, ¿verdad? Por el evangelio. De Priscila y Aquila en el verso 4 dice, mis colaboradores que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La palabra expusieron su vida también puede ser traducido, expusieron su cuello. Imagínense. ¿Qué implica eso? Estas personas estaban dispuestos a ser sacrificados, ejecutados por causa del evangelio. Era la posibilidad de una ejecución. No sabemos exactamente en qué momento expusieron su vida por Pablo, pero lo que sí sabemos es que tenían esa predisposición por el evangelio. Y la labor de estos hermanos dice, no solamente yo doy gracias, sino todas las iglesias, ¿de quiénes dice? De los gentiles. Estas personas que exponían el evangelio beneficiaron a muchos hermanos. Y los hermanos estaban agradecidos por ellos. Otro verso, en el verso 7, habla de Andrónico y a Junias, que dicen mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. De la misma manera que Priscila y Aquila, estas personas es una pareja, nuevamente. Hay comentaristas que piensan que Junias es un hombre, pero en realidad, según la mayoría, está de acuerdo de que Junias es una mujer y el nombre está en femenino. Se refiere a parejas. A una pareja dice, mis parientes y mis compañeros. Al referirse como mis parientes, lo más probable, sabemos de que sí o sí eran judíos. No sabemos si eran parientes cercanos, familia de sangre, pero sí o sí eran judíos. No tenemos mayor información que eso. Y dice que eran mis compañeros de prisiones. Obviamente esto implica, hermanos, que estas personas en algún momento han sido encarcelados por causa del evangelio junto con Pablo. Probablemente Andrónicos y Junias, dice, fueron muy valorados por los apóstoles. Dice que los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Probablemente por su servicio, por su disposición por el evangelio. Porque colaboraban sacrificialmente en el evangelio. ¿Cómo es posible, hermanos, de que cómo podemos nosotros estar dispuestos a tener ese mismo sentir que estos hermanos? ¿Qué es lo que nos puede motivar a que nosotros prediquemos el evangelio sin importar las consecuencias? Sin importar que te echen del trabajo o que seas perseguido, que se burlen de ti. Hoy en la actualidad quizás no seas ejecutado
no entres en prisión. Pero ¿qué puede ser que le motivaba tanto a Pablo, a Priscila, a Aquila, a Andrónicos, Junia, a Urbanos, a que prediquen sin importar? El motor que impulsa el servicio y la predicación en el Evangelio es una vida transformada por Cristo. Una vida que ha sido transformada por Cristo, deja de ver su vida en lo terrenal y mira las cosas futuras. Pablo dice que trabajaba y servía por amor a los escogidos. Él no conocía quién iba a salvarse, pero él predicaba por amor a los escogidos y estaba dispuesto a morir por amor a las personas que Dios ha establecido y ha salvado. Dice Pablo en Colosenses 1:29, dice, para lo cual también trabajo, me esfuerzo, luchando según la potencia de Él, de Dios, el poder de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Él predicaba y él enseñaba a todo hombre que puedan presentarse ante Dios perfectos, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El motor y lo que impulsa a estar dispuesto a predicar el Evangelio en cualquier lugar es nuestro Dios mismo. Es comprender de qué situación fuimos salvados y que lo más valioso que puede recibir la persona que está enfrente de mí es el Evangelio. No palabras de puro ánimo. Tiene un problema, es por causa de su pecado. Necesita arrepentirse, necesita el Evangelio. Eso es una muestra de amar al prójimo, de amar verdaderamente como Dios nos amó. Pablo en esta lista no solamente agrupa a personas que sirvieron, en su afecto él reconoce a personas que sirven, que colaboran en el Evangelio, pero es importante que veamos, y este es el tercer punto, que ese afecto que tenía Pablo, él tenía una preferencia por los hermanos. Imagínense, Pablo, del capítulo 1, 16, es la única vez que se nombra tantas personas en un saludo de Pablo. A 26 personas le saluda. Pablo en capítulo 1 dice, yo nunca fui a vosotros, quiero ir a vosotros, pero ¿cómo es posible que Pablo le conocía a tantas personas? Mira, le saludo a la casa de Aristóbulo, le saludo a la casa de Narciso, a la casa de que está allí, a los hermanos que están con ustedes. ¿Cómo es posible que Pablo le conocía a tantas personas? Y no solamente conocía por nombre, conocía cualidades específicas de estas personas. Es porque había una preferencia, un amor, un afecto hacia otro hermano. Y de la misma manera, nosotros como creyentes tenemos que servirnos unos a otros, servir en la predicación del Evangelio, pero también es cualidad de un creyente que nos prefiramos unos a otros, que nos amemos y prefiramos más estar entre nosotros que cualquier otro lugar. Dice, Pablo conocía a estos hermanos a pesar de que nunca se fue a Roma. Conocía sus cualidades, no solamente conocía su nombre, resaltaba su servicio y lo importante que son para muchos y lo valoraba. Desde el capítulo, verso 3 al 16, encontramos una lista de saludos más larga. Y la primera nota de afecto es el simple hecho de saludar. Pablo tenía tantas cosas en la mente, tanto trabajo, él planeaba ir a España, tenía un proceso, tenía muchas cosas que hacer, se detiene para saludar a 26 personas. Era importante. No era saludar a todos los hermanos de Roma y ya está. No, era importante saludar a personas específicas.
Esta porción nos enseña acerca del trato. Esto muestra el amor que tenía Pablo. Él trató con el mismo amor y consideración a todos los cristianos. Y él consideraba a todos los cristianos y todos los hermanos importantes, sin importar su trasfondo racial, social o económico. Como me adelanté hace rato, en este grupo de nombres es valioso que notemos de que había nombres definidos para judíos, como María, Priscila y Aquila, Andrónico. Había nombres que eran definidos para personas que eran esclavos. Por ejemplo, la amada hermana Pérsida, era una esclava. Amplias, esclavo. Eran nombres. ¿Por qué decimos esto? La cultura en ese tiempo era prohibido que una persona libre, se ponga un nombre de esclavo. Y no era lógico de que un judío le ponga un nombre gentil a sus hijos. Por ejemplo, encontramos que algunos se llamaba Hermes. En ese caso, el dios Hermes que tenían entre ellos en su mitología. Eran gentiles, eran griegos. Hay una mezcla de nombres aquí que también son importantes que veamos. Y Pablo les saluda a todos. A Priscila y Aquila, que eran gente pudiente, tenían una iglesia en su casa. Les saluda a Amplias, un hermano. Vemos que había una diversidad. Nos enseña este pasaje el afecto que tenía Pablo y había una diversidad de creyentes. La iglesia está compuesta por distintos creyentes. Esclavos, gentiles, judíos, personas con nivel económico alto. Y no había, vamos a decirle, no había una distinción, una discriminación. No es lógico. Y Santiago enfatiza, no puedes, hermano, venir a recibirle al que tiene más dinero, ponerle enfrente, y al que es pobre, dejarlo ahí abajo, ¿verdad? Que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice Santiago. Esta porción también nos enseña acerca del amor, del afecto de Pablo. Es notable, él saluda, el simple saludo ya es un afecto, pero aquí a 5 personas él describe como personas amadas, personas a quien ama. En el verso 5 dice, saludad también a la iglesia de la casa, en este caso era la iglesia de Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto. Imagínense, ¿cuántas personas ya se habrán convertido? ¿Cuántas personas ya había iglesias que había fundado Pablo? Y él recuerda al primer fruto, al primer convertido de Acaya. Él recuerda hasta esa persona. Para Pablo era importante. Amplias, en el verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Ese amado mío. En el 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador, y a Estaquis, amado mío. No sabemos quién era Estaquis, pero sabemos que Pablo le amaba. Era amado mío. En el 12 dice, saludad a la hermana o la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. No mencioné, pero aquí está, ha trabajado mucho. Nota de que ha trabajado, trabajar es trabajar duro, pero está en pasado, significa de que quizá era una persona ya adulta, que ya no puede más, pero que trabajó hasta fatigarse. En el 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Y miren el afecto, y mía, dice. Es su madre y mía. Rufo posiblemente sea el hijo de Simón de Cirene,
la persona que llevó la cruz cuando Cristo iba a ser crucificado. Marcos en capítulos 15, verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Interesante que Marcos mencione a sus hijos, Alejandro y Rufo, eran importantes en ese entonces. Se entiende de que Marcos había escrito el Evangelio y que ese Evangelio iba a ser leído en Roma y que Alejandro y Rufo eran personas reconocidas en Roma. Entonces por eso se entiende de que posiblemente Rufo haya sido el hijo de Simón de Cirene. Dice, escogido en el Señor y su madre y mía. ¿Por qué decimos, hermanos, que en la iglesia no puede haber distinción de personas? Imagínense, en el verso 16 dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo termina pidiendo que todos los hermanos se saluden con beso santo. Imagínate un rico saludando a un esclavo. Imagínate toda esa... En ese caso, el ósculo santo era un beso que se daban en la mejilla o en la frente. Era una muestra de cariño, de hermandad, donde no había una distinción. Ahora sí, no, ahora pelaba, ¿verdad? Pero en ese tiempo era eso. Los argentinos practican todavía. Pero imagínense, Pablo manda, salúdense con ósculo santo, con beso santo. Era imposible, o sea, ese beso santo implica sinceridad, sin hipocresía. Imagínate que un esclavo y le tenga que besar a un hermano pudiente. No había distinción. Todos eran iguales. No importa de qué situación, trasfondo vengan, si era griego, judío, de dónde vengan, todos eran iguales. Estaban muertos su pecado y eran salvos en Cristo. Todos éramos iguales y todos somos iguales. Todos servimos y debemos servir para el beneficio de otro. Solo un creyente puede amar a otro creyente. Solo un creyente puede amar a otro creyente sin importar el trasfondo. La mayoría de nosotros no nos criamos juntos, nos conocimos, algunos quizás nunca estuvimos, nunca pensamos que íbamos a estar en esta iglesia, pero nos preferimos, deseamos estar más acá que en otro lado, o deberíamos de desear estar más acá, con nuestros hermanos. Primera de Juan 3, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Capítulo 3, verso 14. Solamente un creyente puede amar a otro hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera, hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, ¿qué dice? En muerte, en muerte. Todo aquel que aborrece, si no amas a tu hermano estás aborreciendo. Es blanco o negro. Juan siempre habla de blanco o negro. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros amamos a otros porque Dios nos amó primero. Romanos dice que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu, en Romanos 5. Hermanos, no es lógico que entre los hermanos no estemos peleando todo el tiempo. Tenemos que amarnos, así como Pablo amaba
a todos. Esta porción nos muestra cómo ellos tenían un afecto, una preferencia. Nos enseña acerca de la preferencia. Pablo les saludaba a la casa de Aristóbulo, a estas personas y a todos los hermanos, a todos los que están allí. Muestra la unidad que tenemos como hermanos. Hermanos, todos nosotros formamos parte del mismo cuerpo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, sin importar rasgos físicos, si tener rulito, cabello lacio, no importa nada. Todos y cada uno de nosotros, sin importar de dónde vengas, si sos creyente, si sos hermano, sos parte del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo es importante. Y si un miembro del cuerpo no funciona, todos se duelen. Y si uno funciona, todos se alegran. 1 Corintios 12 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Con él se gozan. Nosotros tenemos dentro de la iglesia, tenemos una unidad, una preferencia entre nosotros. Y eso lo vemos en Pablo. Es una virtud o es una cualidad. Ese afecto no solamente se muestra en que reconoce a las personas, sino que también se muestra en que prefiere a estas personas. Pablo dice que deseaba ir pronto a ustedes, para que yo sea ministrado y también yo pueda ministrarle a ustedes. Imagínense la humildad de Pablo. En el verso 10 dice, estamos tomando los versículos sueltos y agrupándolos en estos temas, ¿verdad? Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Imagínense, Pablo reconoce a los hermanos. Mira, a Apeles, él es una persona aprobada. Saludad a la casa de Aristóbulo. Aquí no le está saludando a Aristóbulo, a la casa de Aristóbulo. Hay una postura que quizás puede ser de que Aristóbulo no sea creyente o quizás ya no esté, pero su casa, a esa casa, la gente que se congregaba o que pertenecía le saluda. Saludad a Herodión, mi pariente. ¿Ya? Le reconocía a sus propios hermanos judíos. Saludad a los de la casa de Narciso. Y no solamente les saluda, sino que aclara, los cuales están en el Señor. ¿Cómo es posible que Pablo sepa que estos hermanos estaban en el Señor? Piensen, ¿cómo puede ser que Pablo sepa, mira, ellos están en el Señor? Es por su testimonio, ¿verdad? Pablo nunca se fue a Roma, pero en sus viajes habrá conocido a hermanos de Roma, a Priscila y Aquila que eran de Roma, a varios hermanos, habrá escuchado de hermanos, porque quizás él no le conozca a todos en persona, pero sí reconoce, mira, a María que ha trabajado mucho entre ustedes. Y le reconoce a personas porque escucha de ellos. Esta parte del 14 al 15 dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Les saludaba a todos. Luego en el 15, estos son los nombres más difíciles de pronunciar, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Él saludaba a todos, tenía una preferencia. Si me olvido de alguien, saludad los unos a los otros. Conozco los santos. Mucha información no tenemos de estas personas, aparte de lo que Pablo muestra aquí. Algunos eran judíos, otros eran personas adineradas, su trasfondo era gentil o esclavos, pero es una evidencia la unidad y la preferencia de estos hermanos, que Pablo prefería también. Esa unidad y preferencia es lo que vemos nosotros del verso 2. Imagínense cómo
¿cómo una persona que Pablo recomienda manda que se le reciba? En el verso 2 dice, y que le reciban a Febe como es digno de los santos. Es la más clara demostración de que como es digno de los santos, había un trato especial hacia un hermano. Y existe un trato especial entre nosotros. Había una preferencia, una unidad. Pablo muestra el afecto que tenía hacia estas personas, sin importar sus procedencias, de dónde venían. Él muestra y da muchas cualidades. Hay muchas más cualidades que podemos quitar. El primer fruto de acá, ya podemos quitar muchas cosas. Pero hermano querido, sin importar todas las cualidades que notemos, yo creo que la más importante de todas, y prestame atención, porque de esto vos y yo podemos aparentar servicio, podemos estar muy entusiasmados, predicar el evangelio, pero quizás no sos de Cristo. Quizás puedes preferir porque te gusta el grupo, la comunidad, te gusta estar aquí, porque acá existe un amor distinto, pero quizás no seas de Cristo. Porque lo que le diferenciaba a todas estas personas es que todas estas personas eran colaboradores, servidores, fruto, eran aprobados, estaban en Cristo, en el Señor. Todos pertenecían a Cristo, eran creyentes que fueron transformados por Cristo. Y es muy importante que la mayor cualidad que podés ver es que es la principal. Podés servir, podés predicar. Muchas veces se predica. Podés preferir estar acá, pero quizás no seas de Cristo. Le voy a mencionar todas las veces que aparece. Dice en el verso 2, recibir en el Señor. En el verso 3 y en el verso 9 dice, colaboradores en Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, primer fruto para Cristo. En el versículo 7, fueron antes de Pablo en Cristo. O sea, fueron creyentes antes. En el verso 8, la única manera en que podés amar, hermanos, es en Cristo, estando en Cristo. Eran amados en el Señor. Verso 10, era aprobado en Cristo. Verso 11, están en el Señor. Verso 12, estas mujeres que trabajaban arduamente, trabajaban mucho en el Señor. Hermano o amigo o amiga, puedes servir un montón, pero no va a servir de nada si no estás en Cristo. Puedes ayudar en todo lo que sea, pero no sirve de nada si no estás en Cristo. Es como, debemos aplicar nuestros dones en amor. Y si no aplicamos en amor, es como dice Corintios, ¿cómo decía? Que es mismo. No escuché bien. Pero sí, que como tímpano que resuena, ¿verdad? O sea, puro ruido haces, pero no persiste, no tiene efecto. En el verso 13 dice, era escogidos en el Señor. Y en el verso 16, lo más importante de todo, hermanos, la iglesia es de Cristo. La iglesia local o la iglesia de todos los hermanos de manera universal es de Cristo. Y servimos, y la manera en que podemos servir, predicar el evangelio y amarnos es solamente si estamos en Cristo. Por más que te esfuerces, por más que intentes de otras maneras, si no estás en Cristo no sirve para nada. No sirve. Este pasaje nos enseña que un creyente está unido en Cristo por fe. Y por fe en Cristo procede en obrar. ¿Qué significa estar en Cristo? Si vos no estás hoy en Cristo, estás en el mundo, estás
bajo el gobierno de Satanás, estás en tu carne. Como dice Efesios 2, ¿verdad? Cuando estabais muertos, o sea, si vos no estás vivo, estás muerto aún, en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en el hijo de desobediencia. Si no estás en Cristo, seguís en esta situación. Estás perdido en tus pecados. Eres todavía hijo de ira, como lo demás dice. Pero si estás en Cristo, dice Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, a pesar de que estabas muerto en tus pecados, nos dio vida. ¿Qué significa estar en Cristo? Es tener vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos vida solamente cuando estamos en Cristo, por su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo una persona que está en Cristo puede amar a otra persona que está en Cristo. Puede servirle de manera genuina, estar dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Solo una persona que está en Cristo puede amar a otros para la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta lista que vemos de Romanos, si bien parece aburrida, pero vemos tanta cualidad. La palabra de Dios es tan importante. Nos nutre, cada palabra es importante para nuestras vidas. Y vemos cualidades en estos versículos que vemos de hermanos y hermanas y de Pablo mismo, de cómo se confortaba o cómo se conformaba la iglesia en ese tiempo. Personas que servían, personas que predicaban el Evangelio, personas que amaban y se preferían unos a otros, pero esto lo hacía bajo el poder y bajo Cristo, estando bajo Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, meditemos en eso y preguntémonos, si Pablo tuviera que escribir hoy de vos, ¿qué diría de vos? ¿Diría, él es una persona que sirve mucho? O quizás ni escribiría de vos, ¿verdad? Padre, te agradecemos por tu palabra. Toda tu palabra es importante, es inspirada, es beneficio para nuestras vidas. Vemos cuánto valor en ella. Vemos, Señor, de que tú a través de tu palabra nos muestra cualidades que tenemos solamente estando en ti, en tu Hijo, siendo gobernado a través de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a valorar y que por sobre todo pongan en nuestro deseo, en nuestro corazón, el deseo de servir a los hermanos en amor, sin distinción de personas, mirando a cada uno como a superiores, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, también por mí, que podamos honrarte en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.